poeta uruguayo, poeta oriental. El famoso Los ejes de mi carreta. Alicia, bueno, comentábamos hace un ratito un episodio que vamos a usarlo a modo de ejemplo, a modo de anécdota, más allá del episodio en sí, digamos, pero para usar dos medios además. Por un lado, el Diario de la Nación publica un artículo, lo firma una periodista que trabaja en el área de periodismo científico y hace una reseña sobre la física en la Argentina, el Instituto Balseiro. Hay varios datos que, como decíamos más temprano, están equivocados, hay errores ahí, pero quizá lo más llamativo sea la mención de un supuesto físico argentino que no existe. Primera cuestión, los que leen el artículo, muchos de ellos físicos, muchos de ellos de la Universidad de La Plata o del Balseiro, enseguida dicen, pero fulanito de tal no existe. Lo que da pistas sobre la posible utilización de inteligencia artificial en la elaboración del artículo, lo que también explicaría otros errores que el propio artículo tiene. Y un ratito nomás, en una red social, X en este caso, alguien dice, al buscar al científico inexistente, ya aparece como referencia de su existencia por la propia inteligencia artificial el artículo de La Nación. Esto es como un rulo sobre el rulo, ¿no? Alice Rambo está en línea, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y, bueno, ha dado ya varios talleres, módulos, ha formado gente en torno de la inteligencia artificial y de algunos de estos problemas incluso, ¿no? ¿Qué tal, Alice? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Alicia Rivas, Miguel Riquelme. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, Alicia, ¿cómo están? Muy bien. Yo recién comentaba aquí a nuestra audiencia que la primera persona que le escuché decir la inteligencia artificial o la IA del IRA fue a vos. Y me gustó mucho esa idea, ¿no? de algo que sea creado por el hombre que tenga la capacidad de delirar. Pero en fin. En este caso... Claro, claro, son las alucinaciones, es lo que le llaman, ¿no? Claro. En este caso... Es peor, alucina. Alucina, sí. En este caso, bueno, más allá de que sea un texto escrito por supuestamente un especialista en un diario como La Nación, no es nada raro esto, ¿no es cierto? Que aparezca un dato de la nada o no voy a usar la palabra inventado, pero algo parecido a eso. Claro, bueno, esto es algo que ya la comunidad viene hablando hace mucho tiempo porque pone de manifiesto dos grandes áreas que por ahí hay que sentarse a debatir, ¿no? La primera es el tema del material que produce la inteligencia artificial que queda disponible y el cual se usa a su vez para volver a entrenarse a sí misma, ¿no? Hoy por hoy hay muchas herramientas que se pueden utilizar de inteligencia artificial generativa que incluso cuando nosotros lo usamos podemos decir, bueno, quiero o no quiero que consulte a la web para responderme, por ejemplo. Puedo por ahí yo levantarle los trabajos o los papers con los que quiero que me responda y decirle, no, vos me vas a responder, pero solamente referenciando estos 4 o 5 papers que te estoy levantando. Porque de esa forma uno ya trata de alguna forma de ir sesgando, decir, bueno, no te vayas a investigar afuera, investigar solamente en este ámbito. Porque ese es un problema realmente que se veía hace un tiempo atrás. ¿De dónde se sacan los datos para entrenar a las inteligencias artificiales, no? Y por otro lado, el tema de... nuestro sistema científico y la base que está dado por el tema de las revistas científicas, ¿no? Las publicaciones y las revistas científicas, que son las que de alguna forma dan cuenta de la veracidad de algunos trabajos que acceden a ese espacio de publicación, ¿no es cierto? Que ese también es un tema muy interesante, sí. Pero bueno, hay muchas aristas para trabajarlas en ese sentido, ¿no? Alice, pensar en acuerdos, en formas de, no sé, controlar, monitorear, ¿estamos muy lejos de ese tipo de protocolos o ya están trabajándose en esos protocolos? Específicamente con lo que es el entrenamiento de las IA generativas, existen varias legislaciones que ya se han dado con respecto al uso, pero no con respecto a
al entrenamiento en sí. Tenemos que también reconocer que muchas de estas herramientas que hoy son masivas y de un uso medianamente libre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pertenecen a corporaciones, ¿no? Entonces, también está el tema de cómo estas corporaciones manejan la información, porque convengamos que este tema de validar las fuentes de manera correcta es algo que venimos pregonando hace muchísimos años antes de la aparición de la inteligencia artificial generativa, porque el hecho de que se produzcan artículos fraudulentos ya existía antes, ¿no? Antes de que haya una IA generativa por detrás. Entonces, el hecho de recomendar a los chicos que cuando buscaban información siempre crucen la información, busquen en otros lugares, ¿no? Vean cómo validar y sobre todo que referencien a fuentes que son reales, ¿no? Buscar una fuente de una publicación que está, como decía anteriormente, en una revista, o buscar en alguna universidad donde haya publicado tesis o trabajos, ¿no es cierto?, cuando uno habla especialmente de información científica, y no por ahí quedarse muy cómodo en esto de preguntarle antes a Google y ahora a la IA, ¿no? Y quedarse con esa respuesta. Es muy limitado trabajar sobre esa respuesta, que sabemos que está plagada de un montón de cuestiones, ¿no? Y bueno, y después... ¿Hola? Ahí sí, ahí está. Te estamos escuchando con algunos ruiditos. Con algunos ruiditos, sí. Claro. Bueno, y después está el problema de que se venía poniendo de manifiesto y que también trae a colación de que cada vez es más importante la figura del experto. En todas las áreas de dominio está, bueno, ¿quién me va a validar esto que me está dando la IA, no? Claro. Entonces, en todos los campos y en todas las áreas de dominio se está validando mucho la figura de alguien realmente experto en la temática, ¿no? Es decir, volvemos al tema del editor. Es decir, en el diario, cuando uno trabajaba en el diario, el artículo iba al editor, después de haberlo chequeado uno, el editor volvía a chequear, y aprobaba o desaprobaba o mandaba a corregir o corregía él mismo, ¿no? Ahora, este episodio que vos un poco mencionaste al pasar recién, la revista Stoten fue eliminada de una base de datos porque no cumplía los criterios de calidad. ¿Cuáles eran esos criterios? Bueno, aparecían algunos científicos firmando consentimientos o dando señalamientos que en realidad no habían hecho. Es decir, también ahí hay una utilización rara de la cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema de la revista Stoten especialmente, que desapareció de uno de los índices que son reconocidos, ¿no?, a nivel mundial, parte de lo que es el CIBER o Web of Science, que es lo que por ahí nosotros más conocemos, ¿no? Sí, se ha sacado esta revista y se la ha bajado justamente, como decís, porque se detectó de que había mostrado evaluaciones de pares que realmente nunca se hicieron y esas firmas eran fraudulentas, ¿no? Para eso hay que entender, como decía yo, cómo está armado el tema científico y el tema de validación de las publicaciones científicas, que tiene todo un circuito bastante complejo, en donde la primer validación se da por los pares a través de esta evaluación por pares. En donde las publicaciones van a expertos en el área que tienen que leer, que tienen que ver qué tan veraz es eso que se está diciendo, y puede pasar generalmente por triduos de evaluación, ¿no?, tribunales. Ellos realmente a veces te piden que modifiques, que amplíes, por eso también estas publicaciones demoran años, no es que son rápidas, son circuitos bastante largos, porque a veces te devuelven, vos tenés que estar corrigiendo, entonces se demoran varios años en poder publicar. Pero también hay declaraciones como la Declaración de Estocolmo, que fue llevado adelante por la Academia Suiza de Ciencia, por ejemplo, en donde se viene hablando de que hay que revisar este tema de nuestro sistema de validación científico para darle mayor integridad a estas publicaciones académicas, no solamente por el hecho de que se podrían estar produciendo muchos artículos a través de lo que es la IA generativa, el tema de las que ha pasado en diferentes áreas, el tema de las referencias a artículos o autores que no son válidos o que incluso no existen, y después, bueno, obviamente este sistema de la evaluación por pares y el hecho de que, bueno, muchas de estas revistas también son empresas que cobran, no siempre es acceso abierto, ¿no? Claro. El tema de la publicación. Ahora, mientras todo esto está pasando, hay un uso cada vez más extendido, más cotidiano, desde, no sé, desde aquellos que te hacen una gacetilla, pasando por la planificación de, no sé, algún proyecto, alguna actividad, hasta cuestiones un poco más complejas, ¿no? Entre tanto, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta para quienes
están y estamos empezando a usar la IA para distintas actividades. Claro, el tema es que ahora, bueno, como decíamos, tenemos que aprender a vivir con el conflicto, ¿no? Y aprender de que estas herramientas existen y están ahí. Así que, bueno, al que es alguien que sabe mucho del tema, al que es capaz de producir y generar conocimiento hoy por hoy, más allá de estas herramientas le dan un valor productivo mucho más alto. O sea, lo que yo antes por ahí me podía demorar meses, ahora lo hago en minutos, digamos. Entonces, a esas personas que son productivas les acelera los tiempos. ¿Por qué? Porque ellos pueden validar eso que le está diciendo la IA. Claro. Vos lees y decís, no, che, mira, acá me estás mandando fruta, algo que no es, tenés que, claro, acá me tenés... Entonces vos mismo, el tema es que ellos también van aprendiendo y entrenándose con uno, ¿no? Con ese diálogo. Pero por eso decía que hoy por hoy en todos los campos cada vez es más importante la figura del experto en el tema, porque va a poder utilizar esta herramienta, pero de una manera productiva real, digamos. Entonces, el mensaje es, hay que volverse experto en un área como siempre fue, para poder hacer realmente uso de esto, y no quedarte con el hecho de que vos le preguntas y ella te responde, porque eso que ella te responde no tenemos la seguridad de que sea cierto o funcione o no funcione. O sea, no se puede quedar uno durmiendo en los laureles y copiar y pegar ese resultado. Hay que realmente validar, confrontar, rever, revisar. Y sí, nosotros, bueno, en el campo de la informática tenemos la imagen del junior, que es el que recién empieza, el que no tiene mucha experiencia, y el senior, por ejemplo, que es el que tiene años de experiencia. Hoy por hoy las empresas están contratando y están enloquecidas justamente por ese perfil senior, porque es el que puede utilizar la IA, produce lo que producen 10 junior, digamos, y realmente tiene esa capacidad de validar lo que la IA le está dando, digamos. Claro. Entonces la imagen hoy por hoy en el mercado de un senior, de una persona que realmente sabe y que puede trabajar con una IA y producir realmente a pasos agigantados, porque puede ir validando, revisando y viendo, es realmente el perfil que se busca en el mercado. Entonces los juniors van a tener que aprender a formarse y ser buenos en su área específica, ¿no? Mira, estaba pensando en tu rol de docente, de formadora, y tener que corregir trabajos que le pedís a tus alumnos, o vista la experiencia que otros colegas tuyos que quizás no estén tan embebidos de esto te cuentan sobre lo que los chicos producen. Ahí te va a aparecer la IA todo el tiempo. Bueno, ¿cómo se lidia con eso también en el aula? ¿No? Es otro gran debate. Claro, bueno, por un lado tenemos algunas herramientas que sirven para detectar plagio, que ya se usaba anteriormente, y herramientas para detectar el uso de inteligencia artificial, pero más allá de eso, se empieza a revalorizar en el aula mucho más el tema de la producción personal, el hecho de que vos le das un problema y que ellos planteen diferentes opciones de solución, o que incluso hagan una comparativa entre esas opciones de solución y las validen. Después el tema de el persona a persona, la oralidad, cuando esto es posible, ¿no? Entonces el trabajo más de producción, digamos. Y ustedes dicen, bueno, pero por ahí la IA hasta eso te puede hacer hoy. Sí te puede hacer, pero ahí es donde nuevamente el ojo experto del docente, cuando ve un trabajo, se da cuenta. Esa es la diferencia entre el junior y el senior. Cuando nosotros leemos un trabajo, vemos enseguida que fue hecho por IA. Entonces, ahí está el tema del experto realmente. Y ahí es donde vos le decías al chico, no me vengas con esto, digamos. Haz énfasis en esto, corregí esto, mejora esto. No puedo negarte que vos uses porque es algo que tenés acceso, pero tenemos que enseñarle a usar con rigurosidad, ¿no? De que realmente van a tener que aprender sobre todo esto que decíamos, ¿no? De validar las fuentes. Tal cual. Bueno, así que empezamos con un episodio que ya veremos qué pasa con el artículo. Voy a mirar en un rato a ver si lo bajaron, porque lo corrigieron, capaz. Es un artículo alucinado. Bueno, Alice, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, a disposición, y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Saludamos con Alice Rambo, que ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. También es la secretaria de Extensión de esa unidad académica. Y bueno, docente especializada, entre otras cosas, en esto, ¿no? Uno de sus temas de investigación es precisamente la inteligencia artificial. Es un campo, ¿no?, que se abre tremendamente. Yo creo, me quedé pensando mucho en lo que yo decía sobre, bueno, cuando alguien es muy experto en algo, claro que le puede sacar mucho el jugo a este tipo de recursos, porque ahorran tiempo, ahorran mucho tiempo. Y bueno, hay que
como dice ella, aprender a vivir con esto, como vivíamos con... Antes de Google. Y muchos te decían, bueno, ¿cómo se trabajaba, se hacía periodismo sin Internet antes? Bueno, yo, por ejemplo, siempre cuento que para mí es como el ejemplo de un entrevistador, Antonio Carrizo. Ajá. Antonio Carrizo se sentaba con Borges cuando nadie hacía eso en radio, con un cuadernito, un lápiz, y enfrente tenía a ese ser excepcional que por todos lados era y es Borges, capaz de recordar páginas enteras. Alguien contaba, por ejemplo, una anécdota de Borges, decía, un día, porque siempre iba gente a la casa, ¿no? A charlar con él, entonces si él los aprovechaba para pedirle, como era ciego, le decía, alcánceme por favor el libro que está en la esquina inferior del anaquel, el segundo anaquel, sáquelo, ábrenlo en la página 132, ahí hay una ilustración, descríbamela por favor. Hacía 40 años que no veía ese libro Borges, y sabía que ahí, en ese libro que estaba en ese lugar donde él nunca lo había cambiado, había una ilustración que no recordaba bien y que tenía que ser la escriba de vuelta. Bueno, a ese tipo tenía que entrevistar, ¿no? ¿Y con qué lo hacía? Papelito y un lápiz. Sí. Y antes no había Google y se podía hacer. Y esos tipos podían hacer. Y generaron esto. Claro. O sea que... claro, por eso son los grandes maestros, ¿no? 15:37. No amanece, pero el sol me espera, aunque el mundo duerma.